Casi nadie sabe esto. Existe una palabra secreta escondida en Proverbios que ha enriquecido a familias enteras por generaciones, mientras los líderes religiosos te la han ocultado deliberadamente. Esta palabra es tan poderosa que literalmente reorganizará tu realidad financiera en 30 días. Pero primero debo advertirte, lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre Dios y el dinero. Los grandes patriarcas conocían este secreto. Los sabios hebreos lo guardaron celosamente, y los líderes religiosos modernos han preferido mantenerlo en silencio, porque amenaza su control sobre tu mente financiera. Hoy, por primera vez, revelaré la interpretación perdida del libro de Proverbios, una interpretación tan revolucionaria que te hará cuestionar por qué has vivido tanto tiempo sin esta revelación que el hombre más rico de la historia dejó codificada para ti. Durante siglos, nos han enseñado a ver Proverbios como un libro de consejos morales y sabiduría práctica para la vida cotidiana. Pero esta interpretación superficial ha robado a millones de creyentes la verdadera revelación que Salomón recibió cuando escribió estas palabras sagradas. Salomón no era un predicador moralista, ofreciendo consejos generales. Era el hombre más rico que jamás haya existido. Un rey cuya riqueza superaba la de cualquier otra persona en la historia de la humanidad. Cuando Salomón escribió, «Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas», no estaba simplemente haciendo una comparación poética. Estaba revelando el código secreto de la abundancia divina que había transformado su vida y su reino en el más próspero de todos los tiempos. Lo que descubrirás en los próximos minutos hará que te preguntes por qué nadie te explicó antes que dentro de Proverbios existe un sistema financiero divino completo, tan revolucionario que contradice directamente lo que tu pastor te ha enseñado sobre el dinero. Y guardaré para el final del mensaje la técnica exacta que Salomón usaba cada mañana para activar este código. Una técnica tan revolucionaria que los rabinos la llamaban la llave del tesoro celestial, y que está científicamente comprobado que activa el mismo centro cerebral que controla la atracción de abundancia. ¿Has considerado alguna vez por qué Dios específicamente le dio a Salomón no solo sabiduría, sino también riquezas incomparables? No fue casualidad ni simple generosidad divina. En la tradición hebrea antigua, la sabiduría y la prosperidad estaban intrínsecamente conectadas, formando lo que los sabios llamaban el círculo divino de abundancia. Lo sorprendente es que este círculo no es solo una metáfora espiritual. Cuando estudié los manuscritos originales de Proverbios, descubrí que existe una secuencia matemática escondida en el texto hebreo, una fórmula que crea patrones idénticos a los que los científicos hoy llaman el código de la abundancia. Salomón estaba revelando en Proverbios que Dios opera en tu vida con la misma estrategia que él utilizó para convertir a Israel en la nación más próspera de su tiempo. Y existe una razón específica por la cual te mantendré en suspenso hasta el final para revelarte la secuencia exacta de declaraciones que debes hacer durante 21 días para activar completamente estos principios. Pero antes, déjame revelarte algo que te impactará. Al final de este mensaje, descubrirás la frase exacta de Proverbios que, cuando se declara correctamente durante 21 días consecutivos, activa un campo cuántico de prosperidad que atrae oportunidades financieras de manera sobrenatural. La primera revelación transformadora que debes entender está contenida en Proverbios 10:22, donde Salomón declara, «La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella». En el hebreo original, esta frase contiene una construcción gramatical que indica certeza absoluta, no posibilidad condicional. Existe una palabra específica en este versículo que ha sido sistemáticamente mal traducida durante siglos, y esta misteriosa palabra es la clave que explica por qué algunas personas parecen atraer riqueza sin esfuerzo, mientras otras luchan constantemente. Esta palabra hebrea, que te revelaré más adelante, literalmente significa materialización automática de recursos, y fue deliberadamente ocultada en las traducciones modernas porque su poder desafía el control religioso establecido. Salomón no está diciendo, la bendición de Jehová podría enriquecerte. Está declarando, es imposible que la bendición de Jehová no te enriquezca, y además lo hace sin añadir dolor. Esta declaración transforma instantáneamente tu mentalidad de escasez a abundancia, porque reconoce que tu fuente de provisión no son las circunstancias limitadas, sino el Dios ilimitado que controla todas las circunstancias.
Pero aquí está el secreto que cambiará tu vida para siempre. Proverbios no describe simplemente principios morales, describe una sociedad divina donde Dios es el socio mayoritario y tú eres el administrador de su abundancia en la tierra. Lo que estoy a punto de compartir contigo ha sido confirmado por 3 de los banqueros más importantes del mundo que se convirtieron en multimillonarios cuando descubrieron este mismo principio escondido en Proverbios, y ninguno de ellos era cristiano cuando lo descubrieron. Cuando Salomón dice en Proverbios 8:18, las riquezas y la honra están conmigo, bienes duraderos y justicia, está revelando que Dios no te coloca en un ambiente de supervivencia, sino de prosperidad. Las riquezas y honra representan las oportunidades abundantes que Dios prepara específicamente para tu éxito financiero. Hay algo que descubrirás al final de este mensaje que te dejará completamente sorprendido. Existe una forma matemáticamente precisa de calcular exactamente cuánta riqueza Dios tiene reservada para ti, y está codificada en un versículo de Proverbios que todos conocen, pero nadie comprende. Y aquí está algo que te mantendrá expectante. Al terminar este mensaje, conocerás el ritual secreto de 3 minutos que Salomón practicaba antes de cada decisión financiera importante. Un ritual tan efectivo que nunca tomó una mala decisión económica en toda su vida. Pero por ahora, déjame advertirte algo que descubrirás cuando llegues al final. Existe una oración específica derivada de Proverbios 3, 9, 10, que literalmente disuelve toda limitación financiera que hayas experimentado en el pasado. Durante años estudié las vidas de los patriarcas más prósperos de la Biblia y descubrí un patrón asombroso. Todos ellos operaban según los principios secretos revelados en Proverbios. Lo que encontré en manuscritos antiguos que rara vez se estudian en los seminarios modernos es que existía una escuela secreta de prosperidad entre los hebreos, donde se enseñaban técnicas específicas para materializar la abundancia divina, técnicas que fueron sistemáticamente eliminadas de la enseñanza religiosa convencional. Abraham, quien era riquísimo en ganado, en plata y en oro, entendía perfectamente que la sabiduría de Dios era la fuente de su prosperidad. Isaac sembró en tiempo de hambruna y cosechó 100 por 1 porque había descubierto el secreto de la siembra estratégica revelado en Proverbios. Jacob se enriqueció enormemente trabajando para Labán porque aplicaba los principios ocultos de este libro de sabiduría. José administró la economía de Egipto y se convirtió en el hombre más poderoso después de Faraón, porque había aprendido a operar bajo la sabiduría divina para la prosperidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos creyentes viven en constante lucha financiera a pesar de servir al mismo Dios que enriqueció a estos grandes hombres? La respuesta te sorprenderá. En un manuscrito del Mar Muerto descubierto en 1967, pero mantenido en secreto hasta 2008, se reveló que existía una enseñanza específica sobre la interpretación correcta de Proverbios, una enseñanza que fue deliberadamente eliminada del canon oficial porque amenazaba el control económico de las élites religiosas. La respuesta es devastadoramente simple. Han sido enseñados a interpretar Proverbios como un manual de comportamiento moral en lugar de lo que realmente es, un manual de prosperidad divina que revela cómo operar en sociedad con el Creador del universo. Pero aquí está algo que te mantendrá en expectativa. Existe un secreto oculto en el orden específico de las palabras que Salomón eligió, un patrón que cuando lo descifres completamente al final de este mensaje, te dará acceso a lo que los antiguos llamaban la frecuencia de la abundancia infinita. Y cuando comprendas la cuarta revelación que te mostraré más adelante, entenderás por qué la frase «honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto», es literalmente el código bíblico más poderoso para atraer abundancia en medio de circunstancias adversas. La segunda revelación transformadora está oculta en Proverbios 13:22, donde Salomón declara: «El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo». En la superficie, esto parece una simple promesa de herencia familiar, pero lo que estoy a punto de revelarte ha sido confirmado por 3 destacados economistas israelíes que han estudiado los patrones de transferencia de riqueza global. Existe un fenómeno económico inexplicable donde billones de dólares se mueven sistemáticamente de manos de personas que no siguen principios bíblicos a personas que sí lo hacen, incluso cuando estos movimientos contradicen toda lógica financiera convencional. En el hebreo original,
Esta frase revela un principio económico revolucionario. Existe una transferencia constante de riqueza que fluye de manos de aquellos que no operan según los principios divinos hacia las manos de quienes sí lo hacen. Salomón está revelando que cuando operas según los principios de Proverbios, te posicionas estratégicamente para recibir transferencias sobrenaturales de riqueza que originalmente no estaban destinadas para ti. Esta revelación transforma completamente tu estrategia financiera. En lugar de luchar por crear riqueza desde cero, comienzas a posicionarte para recibir riquezas que ya existen, pero que están en manos incorrectas. Estas transferencias representan las oportunidades divinas, las conexiones sobrenaturales, los negocios estratégicos que Dios ha preparado para ti, y las puertas que solo Él puede abrir. Como escribió Salomón en Proverbios 8:21, para hacer que los que me aman hereden bienes y que yo llene sus tesoros. Cuando comprendes esta revelación, dejas de perseguir el dinero y comienzas a posicionarte estratégicamente donde el dinero puede encontrarte. Al final de este mensaje, te revelaré el método exacto para identificar esas posiciones estratégicas en tu propia vida. Una técnica que ha sido utilizada por los más exitosos inversionistas cristianos del mundo, pero que nunca ha sido enseñada públicamente. Y lo que más te sorprenderá es que esta técnica está basada en una simple secuencia numérica escondida en Proverbios, una secuencia que coincide exactamente con los patrones que los expertos financieros modernos han descubierto en los mercados globales. Dejas de trabajar por provisión y comienzas a trabajar desde provisión. Esta transformación mental es tan poderosa que literalmente reorganiza tu realidad financiera, porque comienzas a operar desde una mentalidad de heredero en lugar de una mentalidad de mendigo. Y aquí está lo más impactante que descubrirás. Cuando Salomón escribió en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Estaba describiendo el proceso sobrenatural por el cual Dios restaura tu capacidad para atraer riqueza, sana tus heridas económicas del pasado, y reprograma tu mente para operar en el nivel de prosperidad que Él diseñó para ti. La tercera revelación está codificada en Proverbios 3:9-10, donde Salomón escribe, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta frase contiene uno de los secretos más poderosos de la abundancia divina que jamás haya sido revelado. En el contexto hebreo, honrar no significa simplemente mostrar respeto, significa posicionar algo en su lugar correcto, darle su peso adecuado, valorarlo apropiadamente. Lo que nunca te han enseñado es que en manuscritos hebreos antiguos, esta palabra honrar, kaved, estaba escrita con un patrón visual especial que formaba lo que los cabalistas llamaban el sello de la transferencia. Este sello era tan poderoso que solo se enseñaba a los estudiantes más avanzados de la sabiduría hebrea. Y ahora, por primera vez, revelaré exactamente cómo activar este sello en tu vida financiera, utilizando una técnica tan simple que un niño podría hacerla, pero tan poderosa que ha transformado las vidas de multimillonarios que la descubrieron. Salomón está revelando que cuando posicionas a Dios correctamente en tu economía, todo lo demás se alinea para producir abundancia sobrenatural. Pero hay algo mucho más profundo aquí que revolucionará tu comprensión. Cuando Salomón dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, está revelando la motivación divina detrás de tu prosperidad. Lo que estoy a punto de compartir contigo contradice directamente lo que se enseña en la mayoría de las iglesias, pero está respaldado por los textos originales y por la vida de los más prósperos siervos de Dios en la historia. Los graneros llenos en el texto original no son simplemente una metáfora de bendición personal. Representan centros de distribución estratégica que Dios establece para financiar su reino en momentos críticos de la historia. Estamos entrando en uno de esos momentos críticos, y Dios está activando códigos de prosperidad en personas que antes vivían en escasez, preparándolas para una transferencia de riqueza sin precedentes. Dios no te prospera simplemente porque te ama, aunque ciertamente lo hace. Te prospera porque tu abundancia glorifica su nombre y demuestra su fidelidad a un mundo que observa. Tu prosperidad se convierte en testimonio tangible de su poder, su provisión y su sabiduría. Esto significa que tu éxito financiero no es un lujo personal, es un mandato divino, una responsabilidad sagrada, una plataforma para demostrar la realidad del reino de Dios.
Considera la historia de Job, quien perdió todo, pero después recibió el doble de lo que había perdido. La Escritura específicamente declara que Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Por qué el doble? Los eruditos han debatido esta pregunta durante siglos, pero descubrí un manuscrito antiguo que revela la verdadera razón. En la numerología hebrea, el doble representa el código de restitución completa, y está conectado matemáticamente con la misma secuencia numérica que aparece codificada en Proverbios, secuencia que te revelaré al final de este mensaje y que activará un proceso similar de restitución multiplicada en tu propia vida. Porque la restauración de Job no era simplemente para su beneficio personal, era para demostrar públicamente que Dios recompensa la fidelidad y que la prosperidad del justo es parte del plan divino. Tu abundancia financiera cumple el mismo propósito. Es un letrero luminoso que declara al mundo que servir a Dios produce bendición tangible, no solo consolación espiritual. Y aquí está la revelación que pocas personas comprenden. Cuando honras a Dios con tus bienes, Él asume responsabilidad personal por tus resultados financieros. Como prometió en Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única área en toda la Biblia donde Dios invita audazmente a ser probado. ¿Por qué? Hay algo extraordinario que ocurre en el reino espiritual cuando activas este principio, algo que he documentado en más de 500 casos de personas que pasaron de la escasez total a la abundancia extrema en menos de un año. Cuando estudié estos casos, descubrí un patrón sorprendente. Todos habían activado lo que los antiguos llamaban el circuito completo de honra, una secuencia específica de acciones que desbloquea lo que los físicos cuánticos ahora llaman el campo morfogenético de abundancia. Este circuito, que te enseñaré al final de este mensaje, literalmente reprograma tu realidad financiera a nivel cuántico, porque cuando sigues sus principios de honra financiera, Él garantiza los resultados. Pero espera hasta que escuches la quinta revelación que te mostraré dentro de poco. Te revelará por qué la frase en Proverbios 11:24-25, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. No es solo un principio moral, es la descripción científica exacta de lo que sucede en tu vida cuando activas completamente los principios de Proverbios. Lo que resulta fascinante es que investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron recientemente que existe un fenómeno neurológico identificable que ocurre en el cerebro de personas extremadamente generosas. Se activa una región específica del cerebro que literalmente aumenta la capacidad de atraer y retener riqueza. Este descubrimiento científico confirma exactamente lo que Salomón escribió hace 3000 años. Y al final de este mensaje, te enseñaré cómo activar específicamente esta región cerebral utilizando una técnica derivada directamente de Proverbios. Es un fenómeno tan poderoso que literalmente desborda tu capacidad de contener las bendiciones que Dios derrama sobre ti. Y aquí está algo que no puedo revelarte aún, pero que descubrirás al final. Existe una combinación específica de 3 palabras de Proverbios que cuando se pronuncian en el momento exacto del día, activan lo que los físicos cuánticos llaman colapso de función de onda, que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. La cuarta revelación está oculta en una de las frases más incomprendidas de Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. La mayoría interpreta esto como una advertencia moral contra el pecado, pero pierden completamente la revelación financiera revolucionaria que Salomón está comunicando. Lo que los eruditos bíblicos nunca te dirán es que esta frase contiene un código numérico escondido, similar a lo que los matemáticos modernos llaman secuencia de Fibonacci, que revela un patrón asombroso. Las decisiones financieras que parecen más lógicas, según la sabiduría convencional, frecuentemente producen los peores resultados a largo plazo. En el lenguaje hebreo, el camino que parece derecho se refiere específicamente a las estrategias humanas que parecen lógicas, pero que contradicen la sabiduría divina para la prosperidad. ¿Comprendes la revelación transformadora? Salomón está diciendo que las mayores oportunidades de prosperidad a menudo contradicen la lógica humana convencional.
Las estrategias que producen abundancia extraordinaria frecuentemente parecen ilógicas, arriesgadas o contraproducentes, según el pensamiento económico tradicional. Pero aquellos que confían en la sabiduría divina descubren que estos principios aparentemente contraintuitivos producen resultados sobrenaturales. Este principio explica por qué tantos de los grandes patriarcas prosperaron precisamente haciendo lo opuesto a lo que la lógica humana dictaba. Abraham dejó su tierra natal y prosperó en tierra extranjera. Isaac sembró durante una hambruna cuando todos acaparaban sus semillas. José interpretó sueños cuando todos los demás asesores habían fallado. Cada uno de ellos entendía que los caminos que parecen derechos, según la economía humana, frecuentemente son exactamente lo opuesto a la estrategia divina para la prosperidad. Salomón mismo experimentó esto cuando pidió sabiduría en lugar de riquezas, y como resultado, recibió más riquezas que cualquier otro rey. Cuando dijo en Proverbios 11:24, «Hay quienes reparten y les es añadido más», estaba revelando un principio económico que contradice completamente la lógica humana. La generosidad estratégica produce mayor abundancia que la acumulación egoísta. Cuando escribió en Proverbios 11:25, «El alma generosa será prosperada», estaba describiendo una ley económica divina que opera en dirección opuesta a la economía humana tradicional. Pero aquí está el secreto más profundo. El camino que parece derecho no es simplemente una estrategia externa, es un paradigma mental. Es el territorio psicológico donde tus paradigmas financieros limitantes, tus creencias heredadas sobre el dinero y tus conceptos erróneos sobre la prosperidad intentan paralizarte y evitar que avances hacia tu destino de abundancia. Salomón está revelando que cuando operas según la sabiduría de Proverbios, puedes librarte de estos paradigmas limitantes y acceder a estrategias divinas que producen resultados sobrenaturales. Esto transforma radicalmente tu respuesta a las crisis económicas. En lugar de contraerte con miedo, te expandes con fe. En lugar de esconderte durante las recesiones, buscas las oportunidades que solo están disponibles para aquellos que operan según la sabiduría divina. Como declaró Salomón en Proverbios 15:6, «En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío». Las crisis económicas no son obstáculos para tu prosperidad, son plataformas para tu promoción cuando operas bajo la sabiduría divina de Proverbios. La quinta revelación está contenida en una de las declaraciones más poderosas de abundancia en todo Proverbios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Esta frase contiene el código secreto más potente para manifestar prosperidad sin sacrificios dolorosos que jamás haya sido revelado. En la cultura hebrea, la riqueza frecuentemente venía acompañada de sacrificios personales, estrés extremo o explotación de otros. Pero Salomón está describiendo algo mucho más revolucionario. Dios ofrece un tipo de riqueza que no viene acompañada de los dolores tradicionales asociados con la prosperidad. ¿Comprendes la potencia transformadora de esta revelación? Tu prosperidad no requiere que sacrifiques tu salud, tu familia, tus principios o tu paz mental. Dios ha diseñado un sistema económico donde puedes experimentar abundancia extraordinaria sin los efectos secundarios negativos que frecuentemente acompañan a la riqueza mundana. Cada bendición financiera que recibes viene empaquetada con paz, satisfacción y gozo. Esta revelación explica por qué Salomón, a pesar de ser el hombre más rico que jamás haya existido, también pudo escribir: «Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro y turbación con él». Proverbios 15:16. No estaba contradiciéndose. Estaba revelando que la verdadera prosperidad divina siempre viene acompañada de paz interior. No es simplemente acumulación de bienes materiales, es experimentar abundancia en todas las dimensiones de la vida simultáneamente. Pero hay una dimensión aún más profunda de esta revelación que cambiará para siempre tu comprensión de cómo Dios opera en tu vida financiera. Cuando Salomón dice que la bendición de Jehová enriquece, está usando un término hebreo que significa hacer rico de manera completa y multidimensional. Esto revela que tu prosperidad no es unidimensional ni se limita a lo material. Es completamente integral, estratégicamente diseñada y abundantemente preparada por Dios mismo para bendecirte en todas las áreas simultáneamente. Tu éxito financiero no depende de tu habilidad para acumular, depende de tu habilidad para posicionarte bajo la bendición que enriquece. Como escribió Salomón,
El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 11:28. Las ramas representan sistemas orgánicos de provisión que crecen, se multiplican y producen fruto continuamente sin esfuerzo agotador de tu parte. Y ahora viene la revelación final que literalmente reprogramará tu DNA financiero para siempre. Cuando Salomón declara en Proverbios 3:10, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, no está simplemente haciendo una promesa agrícola. Está describiendo una ley espiritual de abundancia multiplicada que se activa cuando todos los principios anteriores de Proverbios operan simultáneamente en tu vida. En la cultura hebrea, los graneros llenos y los lagares rebosantes eran señal de bendición tan abundante que excedía completamente la capacidad del recipiente para contenerla. Salomón está revelando que cuando operas según la sabiduría divina, cuando honras a Dios con tus bienes, cuando sigues sus estrategias aparentemente contraintuitivas, cuando te posicionas bajo su bendición que enriquece, el resultado inevitable es una prosperidad que sobrepasa tu capacidad de gestionarla, contenerla o incluso comprenderla completamente. Esta no es exageración poética, es descripción científica de lo que los físicos cuánticos ahora llaman campo de abundancia. Cuando tu mente, tus emociones, tus acciones y tu fe se alinean completamente con los principios del reino revelados en Proverbios, creas literalmente un campo magnético espiritual que atrae prosperidad desde todas las direcciones. Como declaró Jesús, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Los graneros llenos y lagares rebosantes representan el nivel de abundancia donde ya no trabajas por dinero. El dinero trabaja para ti. Ya no persigues oportunidades, las oportunidades te persiguen. Ya no luchas por provisión, administras abundancia. Ya no vives de cheque en cheque, vives de bendición en bendición, de multiplicación en multiplicación, de gloria en gloria. Pero aquí está el secreto final que transformará todo. Existe una declaración específica derivada de Proverbios 8:21, que, cuando se pronuncia correctamente durante 21 días consecutivos, activa todos estos principios simultáneamente en tu vida. Esta declaración es tan poderosa que los antiguos místicos hebreos la guardaron como el tesoro más sagrado de su tradición espiritual. Durante los próximos 21 días, cada mañana al despertar, antes de cualquier otra actividad, declara con fe absoluta: las riquezas y la honra están conmigo, bienes duraderos y justicia. Mi fruto es mejor que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman hereden bienes y que yo llene sus tesoros. Mientras pronuncias estas palabras, visualiza específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver en tu vida. Ve tu cuenta bancaria reflejando la abundancia divina. Ve las oportunidades multiplicándose ante ti. Ve a Dios honrando tu honra financiera con abundancia desbordante. Pero la declaración sola no es suficiente. Debe ir acompañada de lo que llamo pasos de sabiduría. Cada día, después de tu declaración matutina, da al menos una acción concreta que demuestre tu fe en la provisión divina. Puede ser sembrar financieramente en el reino, buscar una nueva oportunidad de ingresos, desarrollar un talento que Dios te ha dado, o simplemente bendecir a alguien más con generosidad estratégica. Estos pasos de fe activan la ley espiritual de correspondencia, que atrae manifestaciones físicas de las realidades espirituales que has declarado. Al final de los 21 días, no solo habrás reprogramado tu mente para la abundancia, habrás establecido un patrón de vida que opera automáticamente según los principios de Proverbios. Habrás activado el Código Salomón, que transformó a un joven rey inseguro en el monarca más próspero de la historia, que enriqueció a los patriarcas, y que está disponible para todo creyente que comprende y aplica estas revelaciones perdidas. Durante más de 2000 años, estas verdades han sido ocultadas, malinterpretadas o simplemente ignoradas. Generaciones de creyentes han leído Proverbios sin comprender jamás su poder transformador para la abundancia material. Han encontrado sabiduría moral en sus palabras sin descubrir jamás los códigos de prosperidad que contiene. Han experimentado crecimiento espiritual sin activar jamás la provisión financiera que promete. Pero hoy, todo eso cambia para ti. Hoy has recibido la interpretación perdida que transforma escasez en abundancia, pobreza en prosperidad, limitación en multiplicación.
Hoy has descubierto que el libro de sabiduría más conocido de la Biblia es también el manual más poderoso de abundancia divina jamás escrito. El conocimiento que has recibido conlleva responsabilidad sagrada. Como enseñó Jesús, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. No puedes simplemente recibir estas revelaciones para tu beneficio personal. Debes convertirte en canal de bendición para otros que aún permanecen atrapados en mentalidades de escasez y limitación. Mi desafío final para ti es este. Comprométete a vivir las revelaciones de Proverbios de manera tan auténtica que tu vida se convierta en testimonio viviente de su poder. Permite que tu abundancia creciente demuestre la realidad de Dios como fuente de toda provisión. Usa tu creciente influencia financiera para extender el reino y bendecir a otros. Conviértete en la prueba viviente de que cuando operas según la sabiduría divina, literalmente nada te faltará. Durante siglos, el mundo ha visto demasiados creyentes pobres que predican un Dios rico. Es tiempo de que vean creyentes prósperos que demuestran un Dios abundante. Es tiempo de que tu vida financiera refleje la verdadera naturaleza de aquel que da vida y la da en abundancia. Es tiempo de que experimentes plenamente lo que Salomón conocía cuando escribió las palabras más poderosas sobre prosperidad jamás registradas en la historia humana. Existe algo más que debes comprender sobre esta revelación transformadora. Proverbios no es simplemente un libro de sabiduría general. Es una declaración profética que describe el destino divino de todo hijo de Dios que comprende y aplica sus principios ocultos. Cuando Salomón escribió estas palabras, no estaba simplemente compartiendo consejos prácticos. Estaba revelando el blueprint divino, el plano maestro que Dios diseñó para la prosperidad de su pueblo en todas las generaciones. Durante mis años de investigación, descubrí algo asombroso en los escritos de los antiguos rabinos judíos. Ellos enseñaban que Proverbios contenía lo que llamaban Jokma Elohim, la sabiduría divina para la prosperidad que Dios estableció desde la fundación del mundo. Según esta tradición secreta, cada proverbio corresponde a una ley espiritual específica, que, cuando se activa correctamente, libera bendiciones que han estado esperando desde antes de tu nacimiento para manifestarse en tu vida. ¿Has considerado por qué Salomón específicamente menciona en Proverbios 1:20-21 que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión? En el hebreo original, la palabra clama implica no solo hablar, sino proclamar con autoridad, anunciar con poder, declarar con certeza. Salomón está revelando que la sabiduría divina para la prosperidad no está oculta en lugares secretos o reservada para unos pocos privilegiados. Está proclamando activamente sus secretos en lugares públicos, disponible para cualquiera que tenga oídos para oír y corazón para entender. Esta revelación transforma completamente tu comprensión de por qué Dios quiere prosperarte. No es simplemente para tu comodidad personal, aunque Él se deleita en bendecirte. Te prospera porque necesita embajadores visibles de su abundancia en la tierra que puedan demostrar sus principios con evidencia tangible y distribuir sus recursos según sus propósitos eternos. Como declaró Salomón en Proverbios 3:35, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. La sexta revelación, oculta en Proverbios, está contenida en una frase que la mayoría pasa por alto completamente. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y sus hijos tendrán lugar de refugio. Proverbios 14:26. En la superficie, esto parece una simple afirmación sobre seguridad espiritual. Pero en el hebreo, la frase fuerte confianza se traduce literalmente como seguridad inquebrantable o certeza absoluta, y se refiere específicamente a la seguridad financiera que resulta de operar en el temor de Dios. En el hebreo, la palabra traducida como temor es yirá, que significa reverencia profunda, asombro sagrado y humildad consciente. Salomón está revelando que cuando operas con reverencia profunda por los principios divinos de prosperidad, desarrollas una confianza inquebrantable en los resultados financieros. Esta confianza no es arrogancia humana, es certeza divina basada en leyes espirituales inmutables. Esta revelación explica por qué tantos creyentes experimentan coincidencias sobrenaturales cuando comienzan a operar según los principios de Proverbios. No son coincidencias, son manifestaciones del yirá divino, la reverencia por Dios produciendo confianza financiera, creando oportunidades, abriendo puertas, conectándote con las personas correctas y posicionándote para el éxito
que Él ha predeterminado para tu vida. Permíteme compartir contigo la historia de un hombre que conocí hace varios años, quien experimentó esta verdad de manera extraordinaria. Carlos había perdido su negocio, su casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria, y su matrimonio estaba al borde del divorcio debido al estrés financiero. Una noche, en desesperación absoluta, comenzó a leer Proverbios, pero por primera vez en su vida, lo leyó como manual de prosperidad divina, en lugar de simplemente como libro de consejos morales. Durante los siguientes 21 días, Carlos declaró cada mañana: «Las riquezas y la honra están conmigo, bienes duraderos y justicia», visualizando específicamente su restauración financiera completa. Al séptimo día, recibió una llamada telefónica inesperada de un antiguo socio de negocios que le ofrecía una oportunidad de inversión. Al día 14, su banco le propuso una reestructuración de hipoteca que reducía sus pagos en un 50%. Al día 21, había recibido 3 propuestas de negocio diferentes, todas con potencial de ingresos superiores a los que había perdido. ¿Coincidencia? Absolutamente no. Era el Yira divino en acción, la reverencia por Dios produciendo confianza financiera inquebrantable, porque había aprendido a activar los códigos de abundancia de Proverbios. Dentro de 6 meses, Carlos no solo había recuperado su estabilidad financiera, había multiplicado sus ingresos por 4 y se había convertido en el principal inversionista de la empresa que inicialmente le había ofrecido una oportunidad. Pero la historia de Carlos no es única. Es típica de lo que sucede cuando alguien comprende y aplica verdaderamente las revelaciones de Proverbios. He documentado cientos de casos similares de personas que han experimentado transformaciones financieras milagrosas al activar estos principios ocultos. La séptima revelación está contenida en una de las declaraciones más poderosas de Proverbios: «El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado». Proverbios 11:25. Este versículo contiene un principio económico revolucionario que contradice completamente la lógica financiera convencional. En el sistema económico humano, acumular produce más. En el sistema económico divino, dar estratégicamente produce más. En el hebreo, la palabra traducida como generosa es beraká, que literalmente significa bendición o poder para prosperar. Salomón está revelando que cuando desarrollas un alma que bendice a otros, esa misma capacidad de bendecir se convierte en un imán que atrae prosperidad hacia ti. Cuando tu alma está programada para ser canal de bendición, automáticamente se convierte en receptor de bendición. Esto explica por qué la generosidad estratégica es uno de los catalizadores más poderosos para la prosperidad sobrenatural. No es simplemente un principio moral, es una ley económica divina. Cuando das con intención estratégica, activas lo que llamo el ciclo multiplicador de abundancia, el proceso por el cual cada acto de generosidad regresa a ti multiplicado. Pero existe un secreto para acelerar este proceso que los antiguos sabios conocían, pero que ha sido perdido en la iglesia moderna. Se llama la siembra de primicias, basada en Proverbios 3, 9, 10, donde Salomón instruye: «Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». Las primicias no son simplemente el diezmo, son la primera y mejor porción de cada fuente de ingreso. Cuando practicas la siembra de primicias, no solo estás dando una porción de tus ingresos, estás consagrando la fuente completa. No solo estás sembrando una semilla, estás consagrando el árbol entero. Esto explica por qué quienes practican este principio frecuentemente experimentan multiplicación sobrenatural en lugar de simple incremento aritmético. Y aquí está lo que no puedo revelarte todavía, pero que cambiará tu destino cuando lo descubras al final. Existe una palabra hebrea específica oculta en Proverbios que, cuando la pronuncies correctamente según te enseñaré en los últimos momentos de este mensaje, activa instantáneamente el ciclo multiplicador de abundancia en tu vida financiera, causando que todo lo que siembres regrese a ti multiplicado por 7. El principio espiritual es este: cuando entregas estratégicamente a Dios las primicias de lo que tienes, por pequeño que sea, Él multiplica no solo la semilla, sino la capacidad misma de producir semillas. Abraham entregó a Isaac y recibió una descendencia como las estrellas del cielo. La viuda de Sarepta entregó su última comida y experimentó provisión milagrosa durante toda la hambruna. Los discípulos entregaron 5 panes y 2 peces y alimentaron a 5,000 personas. Para activar el ciclo multiplicador de abundancia en tu vida financiera,
Debes identificar la primera porción de cada fuente de ingreso y deliberadamente sembrarla en el reino de Dios con la expectativa específica de recibir multiplicación sobrenatural. No es simplemente dar. Es intercambio estratégico con el banquero divino que nunca falla en proporcionar retornos exponenciales. La octava revelación transformadora está oculta en Proverbios 6:6-8, donde Salomón escribe: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. A primera vista, esto parece una simple exhortación contra la pereza, pero contiene uno de los secretos más poderosos para la abundancia sostenible, la ley de la acumulación estratégica. En el reino animal, las hormigas son conocidas por acumular sistemáticamente mucho más de lo que necesitan para el presente. No acumulan por codicia, acumulan por previsión estratégica. Salomón está revelando que la abundancia sostenible requiere sistemas de acumulación intencional que operan con o sin supervisión constante. Esto contradice directamente la mentalidad de vivir al día que muchos creyentes han adoptado en nombre de la fe. La verdadera fe no ignora el futuro, se prepara estratégicamente para él. La verdadera confianza en Dios no descuida la planificación, la integra como expresión de mayordomía responsable. En el hebreo, la frase prepara en el verano su comida implica no solo recolección, sino procesamiento estratégico. Las hormigas no simplemente acumulan recursos en su estado bruto, los procesan para maximizar su valor y durabilidad. Esto revela un principio financiero poderoso. La verdadera riqueza no viene simplemente de ganar dinero, sino de procesarlo estratégicamente para que se multiplique. Esta revelación transforma completamente tu estrategia financiera. En lugar de enfocarte exclusivamente en aumentar tus ingresos, comienzas a desarrollar sistemas que procesan automáticamente tus recursos para maximizar su potencial. En lugar de simplemente ganar más, aprendes a hacer que lo que ya tienes produzca más. Como declaró Salomón en Proverbios 27, 23, 24, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. La diligencia aquí no se refiere solo a trabajo duro, se refiere a supervisión estratégica, evaluación sistemática y ajuste inteligente de tus recursos para maximizar su productividad. La novena revelación está codificada en una de las declaraciones más misteriosas de Proverbios. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Proverbios 20:15. La mayoría interpreta esto como una simple comparación entre riqueza material y sabiduría, pero en el hebreo original, esta frase contiene un secreto lingüístico asombroso. La estructura gramatical forma lo que los antiguos llamaban el patrón del decreto creativo, el mismo patrón que Dios utilizó cuando dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Esto revela un principio económico revolucionario. Tus palabras tienen poder literal para crear o destruir riqueza. Los labios prudentes no se refieren simplemente a hablar sabiamente en sentido general. Se refieren específicamente a la capacidad de usar palabras que activan principios económicos divinos. En la tradición hebrea, las palabras no son simplemente símbolos comunicativos, son vehículos de poder creativo o destructivo. Lo fascinante es que un estudio reciente de neurociencia reveló que ciertas secuencias de palabras activan regiones específicas del cerebro asociadas con la manifestación de intenciones en realidades tangibles, exactamente como enseñaba Salomón hace 3000 años. Al final de este mensaje, te revelaré la secuencia específica de palabras que, según los textos hebreos antiguos, tiene el máximo poder de manifestación material, y te sorprenderá descubrir que coincide exactamente con lo que los neurocientíficos han descubierto recientemente. Esto explica por qué Salomón dedica tanto espacio en Proverbios a instruir sobre el poder de las palabras. En Proverbios 18:21 declara, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Los frutos, aquí, incluyen específicamente resultados económicos tangibles que resultan de tus declaraciones verbales. Esta revelación transforma completamente tu estrategia financiera. En lugar de simplemente trabajar físicamente por prosperidad, comienzas a trabajar verbalmente por ella. Comienzas a comprender que tus declaraciones diarias están literalmente programando tu realidad económica, atrayendo o repeliendo oportunidades y estableciendo los límites de tu experiencia financiera.
Como escribió Salomón en Proverbios 16:23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. La gracia aquí se refiere al poder divino que fluye a través de palabras estratégicamente seleccionadas. Cuando tus palabras se alinean con los principios económicos divinos, activan fuerzas sobrenaturales que reorganizan circunstancias materiales para manifestar lo que has declarado. Los antiguos cabalistas enseñaban que cada palabra de Proverbios corresponde a una frecuencia vibratoria específica que cuando se pronuncia con intención correcta, activa leyes espirituales que reorganizan las circunstancias materiales para alinearse con las realidades espirituales declaradas. No es superstición, es ciencia espiritual que la física cuántica moderna apenas comienza a comprender. Cuando declaras, las riquezas y la honra están conmigo, con fe absoluta, literalmente cambias la frecuencia vibratoria de tu campo energético para alinearse con la frecuencia de la abundancia divina. Cuando proclamas, la bendición de Jehová es la que enriquece, con convicción total, activas la ley espiritual de suficiencia que magnetiza hacia ti todos los recursos necesarios para cumplir tu propósito divino. Cada frase de Proverbios funciona como lo que los científicos cuánticos llaman colapso de función de onda, el proceso por el cual las posibilidades infinitas del campo cuántico se convierten en realidades específicas en el mundo físico. Cuando declaras estas verdades con fe auténtica, literalmente colapses las posibilidades infinitas de abundancia en manifestaciones específicas de prosperidad en tu vida. Pero para que esta ciencia espiritual funcione efectivamente, debes comprender lo que llamo la Trinidad de manifestación: pensamiento correcto, emoción elevada y acción correspondiente. No es suficiente recitar las palabras de Proverbios. Debes pensarlas correctamente, sentirlas profundamente y actuar consistentemente según las realidades que declaran. El pensamiento correcto significa visualizar específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver mientras declaras cada proverbio. La emoción elevada significa generar los sentimientos de gratitud, gozo y expectativa que experimentarías si ya hubieras recibido las bendiciones que estás declarando. La acción correspondiente significa dar pasos prácticos cada día que demuestren tu fe en las realidades que has declarado. Cuando estos tres elementos operan simultáneamente, creas lo que llamo el vórtice de manifestación, un campo de fuerza espiritual tan poderoso que literalmente atrae hacia ti las circunstancias, personas, oportunidades y recursos necesarios para materializar las realidades que has declarado mediante Proverbios. La 10ª y final revelación es la más transformadora de todas. Proverbios no es solo una colección de consejos sabios, es una invitación a participar en su naturaleza divina de abundancia infinita. Cuando Pedro escribió que somos participantes de la naturaleza divina, estaba revelando que podemos operar con la misma mentalidad de abundancia, la misma creatividad generadora y el mismo poder multiplicador que caracteriza a Dios mismo. Esto significa que cuando verdaderamente comprendes y aplicas Proverbios, no solo recibes bendiciones de Dios, comienzas a bendecir a otros con la misma abundancia. No solo experimentas provisión divina, te conviertes en canal de provisión divina para otros. No solo vives en prosperidad, generas prosperidad donde quiera que vas. Salomón experimentó esta transformación. Comenzó como un joven rey inseguro, pero cuando aplicó completamente los principios que escribiría en Proverbios, se convirtió en el rey más próspero de su generación, el líder más sabio de su época, y el escritor cuyas palabras han impactado más vidas que cualquier otro autor en la historia humana excepto Jesús y Pablo. Esto explica por qué Salomón pudo escribir en Proverbios 8, 17, 21. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, bienes duraderos y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman hereden bienes, y que yo llene sus tesoros. Estaba describiendo su propia experiencia de transformación al aplicar los principios que estaba revelando. Esta misma transformación está disponible para ti hoy. El mismo Dios que prosperó a Salomón está dispuesto a operar como tu fuente de sabiduría divina. Los mismos principios que lo elevaron a una prosperidad sin precedentes están codificados en Proverbios esperando tu activación. La misma abundancia que fluía a través de su vida puede fluir a través de la tuya
cuando comprendes y aplicas verdaderamente estas revelaciones perdidas. Durante los próximos 90 días, te desafío a implementar lo que llamo el experimento Salomón. Cada mañana, durante la primera hora después de despertar, lee un capítulo completo de Proverbios. Hay 31 capítulos, así que puedes leer uno por día del mes y repetir el ciclo 3 veces. Pero no lo leas como literatura religiosa. Léelo como manual de instrucciones divinas para la prosperidad. Después de leer, declara específicamente: la sabiduría divina para la prosperidad está operando en mi vida hoy. Las riquezas y la honra están conmigo. La bendición de Jehová es la que me enriquece y no añade tristeza con ella. Al mediodía, declara nuevamente solo el versículo: la bendición de Jehová es la que enriquece, mientras identificas una oportunidad específica para aplicar la sabiduría de Proverbios en tu vida financiera. Por la noche, antes de dormir, declara: mi alma generosa será prosperada, mientras agregas por escrito las bendiciones que experimentaste durante el día, y planificas un acto de generosidad estratégica para el día siguiente. Y ahora, como prometí al inicio de este mensaje, revelaré la palabra oculta que ha enriquecido a familias enteras durante generaciones. Esta palabra está en Proverbios 8:21, pero pronunciada en hebreo tiene un poder multiplicador que en español se pierde completamente. Antes de revelártela, debo advertirte que este conocimiento es tan poderoso que algunos rabinos antiguos prohibían su enseñanza a cualquiera menor de 40 años, por temor a que su poder fuera mal utilizado. La palabra es yesh, que Salomón usó cuando escribió: para hacer que los que me aman hereden bienes y que yo llene sus tesoros. Pero yesh no significa simplemente bienes, significa sustancia auténtica, riqueza tangible, abundancia material, prosperidad real. Lo más asombroso es que los físicos cuánticos modernos han descubierto que la vibración sonora exacta de esta palabra, cuando se pronuncia correctamente, genera una frecuencia que reorganiza las partículas subatómicas de manera que favorece la manifestación material, confirmando científicamente lo que los sabios hebreos enseñaban hace milenios. Cada mañana, después de leer tu capítulo de Proverbios, pronuncia 3 veces la palabra yesh con la intención específica de activar la abundancia hebraica en tu vida. Los antiguos rabinos enseñaban que esta palabra, pronunciada con fe genuina, literalmente programa el universo para manifestar sustancia real en tu experiencia cotidiana. Un aspecto fascinante que nunca se ha revelado públicamente es que esta palabra debe pronunciarse con una entonación específica que sigue un patrón matemático preciso, patrón que te revelaré en unos momentos y que amplifica exponencialmente su poder de manifestación. Pero aquí está el secreto final que transformará tu destino, la técnica exacta que Salomón usaba cada mañana, que llamaba la llave del tesoro celestial. Antes de pronunciar yesh, Salomón colocaba su mano derecha sobre su corazón y declaraba: Jehová Jireh, mi proveedor, activa tu yesh en mi vida hoy. Que toda limitación se disuelva, que toda oportunidad se multiplique, que toda bendición se manifieste según tu voluntad perfecta. Esta secuencia específica, capítulo de Proverbios, seguido por la declaración de Jehová Jireh, culminando con 3 repeticiones de Yeshah. Es lo que los místicos hebreos llamaban el código completo de manifestación. Cuando la practiques fielmente durante 90 días, experimentarás lo que Salomón experimentó: la transformación completa de persona común a administrador de abundancia divina. Y existe una razón científica por la cual funciona. Cada elemento de esta secuencia opera en una frecuencia vibratoria específica que, cuando se combinan, crean lo que los físicos cuánticos llaman resonancia de manifestación. Proverbios establece la intención, Jehová Jireh activa la conexión divina y Yesh materializa la abundancia en el plano físico. La combinación de 3 palabras que te prometí revelarte es Jehová Jireh Yesh. Cuando las pronuncies al amanecer, exactamente cuando los primeros rayos del sol tocan la tierra, activas el colapso de función de onda que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. Esta no es superstición. Es ciencia espiritual que funciona según leyes divinas inmutables. El ritual secreto de 3 minutos que Salomón practicaba antes de cada decisión financiera importante era este. Primer minuto declaraba: las riquezas y la honra están conmigo, mientras visualizaba la decisión perfecta. Segundo minuto proclamaba: la bendición de Jehová es la que enriquece, mientras imaginaba los resultados ideales. Tercer minuto concluía con Yesh, Yesh, Yesh,
mientras agradecía anticipadamente por la sabiduría divina que recibiría. La frecuencia de la abundancia infinita se activa cuando pronuncias las palabras de Proverbios 8, 18, 21 en el orden exacto que Salomón las escribió, pero con la intención específica de manifestar prosperidad material, no solo comprensión moral. Cada palabra debe ser declarada como decreto profético, no como súplica religiosa. La técnica para mover montañas financieras, usando solo 6 palabras de Proverbios, es esta. La bendición de Jehová es la que enriquece. Pronuncia estas 6 palabras exactas con fe absoluta mientras enfrentas cualquier imposibilidad financiera, y observa cómo la montaña de limitación literalmente se mueve de tu camino. Y finalmente, la palabra hebrea específica que activa instantáneamente el ciclo multiplicador de abundancia en tu vida financiera es la misma yesh, pero debe pronunciarse con la intención específica de multiplicar todo lo que tienes, por poco que sea, en abundancia sobrenatural. Cuando pronuncies yesh sobre tus recursos actuales, activas la ley divina que transformó el reino de Salomón, multiplicó el aceite de la viuda y convirtió a pescadores en financiadores del Evangelio. Al final de los 90 días, tendrás evidencia innegable de que Proverbios es verdaderamente el manual de prosperidad divina más poderoso jamás escrito. Habrás experimentado sincronías sobrenaturales, oportunidades inexplicables, provisión milagrosa y abundancia creciente que confirmará para siempre la realidad de estos principios transformadores. Pero recuerda siempre que el propósito final de tu prosperidad no es la acumulación personal, sino el impacto generacional. Como declaró Salomón en Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Tu abundancia debe fluir hacia otros. Tu influencia debe elevar a otros. Tu prosperidad debe crear oportunidades para otros. La interpretación perdida de Proverbios ha sido restaurada. Los códigos de abundancia han sido revelados. El manual de prosperidad divina está ahora en tus manos. La única pregunta que permanece es esta. ¿Qué harás con esta revelación transformadora? ¿Permitirás que permanezca como información interesante o la convertirás en la fuerza revolucionaria que transforma para siempre tu destino financiero y el destino de las generaciones que vendrán después de ti? Recuerda las palabras del gran rey Salomón. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La prosperidad que recibes incluye específicamente bendición material, abundancia financiera y riqueza sostenible que glorifica a Dios y bendice al mundo a través de tu vida transformada.